Bien, vamos a dejar grabada esta sesión. Comenzamos entonces este día martes 13 de diciembre. Como apórtate a conocer en 5 minutos más el reporte de inflación para Estados Unidos. Quiero agradecerles, por supuesto, siempre a que estén conectados y partícipes de estas instancias. Veo ahí por ahí que está Fernando, Junior, Oscar y otros que se van sumando ya a la sesión. Espero que seamos más cada vez en la medida que vamos avanzando en los días. Y por supuesto que en nuestro grupo se van sumando más usuarios. Evidentemente, como bien saben, es una transmisión privada, exclusiva solamente para los clientes del grupo VIP. Así que les doy las gracias, por supuesto, por confiarnos y por estar acá nuevamente. Vamos a mirar dos estrategias en particular, motivo por el cual hemos querido comenzar un poco antes esta transmisión para mirar cuáles pueden llegar a ser. Y creo que las más interesantes, por lo que he mirado, y por supuesto de acuerdo a la configuración técnica que vienen mostrando, es una posible compra eventualmente o venta en el S&P, y lo mismo para el oro. Ya lo veníamos señalando durante las últimas sesiones, la posibilidad de que el metal precioso venga a vulnerar la tendencia o la secuencia de mínimos crecientes que viene dibujando durante los últimos días, desde el salto que experimenta a partir de los 1.730 dólares en la onza. Está intentando buscar una ruptura, un potencial pullback muy ceñido finalmente a la tendencia, apoyándose en la media móvil exponencial de 50 periodos, como lo hace también en distintas oportunidades. Por lo tanto, una ruptura de la media móvil podría indicar un cambio de dirección. Una de las formas más básicas de poder hacer trading con medias móviles es las rupturas de las medias móviles. Cuando el precio vulnera o rompe, ya sea al alza o a la baja, una media móvil, quiere decir o bien tiende a dar la señal de compra o de venta. Sabemos que las medias móviles son un indicador bastante moderado o bien lento de poder expresar tal vez posibles estrategias, pero también tienden a ser mucho más fiables. Y en este caso, como el precio está muy cercano a la media móvil y hemos visto que se encuentra finalmente o bien ya ha mostrado líneas de soporte para el precio, puede ser que efectivamente si el precio llega a vulnerar la media, el dólar caiga o bien el dólar se fortalezca frente al oro y el oro tienda a perder valor. Ahora, la alternativa es buscar un escenario alcista hacia la zona de los 1790, 1800, que una ruptura de estas zonas de máximos es la que haría finalmente el escenario contrario, un escenario alcista que estaría buscando la ruptura, como bien señalo y repito, de este nivel para buscar un desplazamiento alcista. ¿Cuáles son los fundamentos? De aquí vamos a entrar ya en los fundamentos, restando 2 minutos para conocer el reporte. Los fundamentos serían si la inflación responde a las expectativas de un 7,3%, o sea, se modera, es probable que el mercado eventualmente aumente el apetito por riesgo y eso signifique que el oro puede aumentar en su valor. Teóricamente hablando, existen otros detalles que pueden ser interesantes y importantes de señalar, pero esa debería ser la primera lectura a tener en cuenta y de acuerdo a la reacción que el mercado ha venido presentando. En el caso contrario, si la inflación sale por sobre lo esperado o por sobre el reporte anterior o cercano al reporte anterior, es probable que el dólar se fortalezca de manera transversal, entendiendo que es muy probable que la Reserva Federal tome cambios o cartas en el asunto y probablemente asuma una política monetaria restrictiva mayor a la que el mercado considera hasta el día de hoy, que es de 50 puntos básicos. Por lo tanto, esto significaría entonces que la tasa de interés podría subir 75 y no 50. Y en el caso del S&P, lo hemos señalado en otras oportunidades, las rupturas por sobre las zonas de máximos estarían supereditadas por una política monetaria tal vez menos restrictiva, o sea que si efectivamente suba la tasa de interés en 50 puntos básicos, por tanto, la inflación tendría que ser menor, muy cercana a las expectativas o no, pero podría dar el escenario. Si la inflación se mantiene en línea con lo esperado, probablemente podamos ver entonces un aumento en los temores del mercado y en una caída en las acciones. Por tanto, ahí sería la opción de venta. Restan 8, 7 segundos, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos con el reporte. Esperamos que el mercado lo entregue. Voy yo aquí a ver si es que puedo jugar una operación, una posición. Todavía nada. Va, metí el error ahí. Todavía no hay nada, todavía no tenemos nada. Tal vez nos anticipamos un poco a los datos. Vamos a actualizar Twitter. No hay una gran reacción del mercado por el minuto. Nada, nada por ahora. Reporte de inflación resta todavía por conocerse. Son las 10:30. Debería estar ya el reporte.
No, son las 10:29. Mi teléfono, tengo corrido el horario de... Ahí sí, ahora sí. Restan 20 segundos, disculpen. Restan 20 segundos para el reporte. Restan 20 segundos. Ahora sí, 15, 10 segundos y vamos a conocer el reporte de inflación en Estados Unidos. Así que atentos para disparar sus órdenes, buscar obviamente una transacción. Tenemos ahí algunos movimientos bastante raros. Pareciera ser que la inflación disminuye. Debería estar presentándose 7,1. Vamos largos, largos en S&P. Espero que se haya ingresado la orden. Confirmo. No se ingresó, la está cargando todavía la orden. Este es el lag clásico cuando hay volatilidad. No quiero meter otra orden porque si no puede ser perjudicial. Ahí está. Ahí se metió la orden. Por fin ya se metió a mercado. Vamos a poner un stop loss por debajo de los mínimos recientes o por debajo del dato del impacto finalmente. Y voy a buscar los 4.300 puntos como objetivo. Voy largo y probablemente lo que está pasando con el oro es que está subiendo también. Sí, efectivamente, un oro sube, lo compramos también. Voy a comprar el oro confiando en esta ruptura, movimientos agresivos al alza que podrían perdurar en el tiempo. Esperamos que esto signifique una moderación en los precios. Veamos el reporte de inflación. 7,1% por debajo del reporte anterior, dando a entender que la inflación se modera para la economía americana. El reporte mensual se modera un 0,1%, por tanto va dando cuenta de que mensualmente los precios se van desacelerando, van obviamente experimentando contracciones en sus avances y eso puede situar o permitirle a la Reserva Federal de Estados Unidos que implemente una política monetaria menos agresiva durante las próximas reuniones, sobre todo la de mañana, de la que ya se espera un alza de tasas de 50 puntos básicos, como el mercado lo viene considerando ya durante el último tiempo. La reacción del mercado en general, hemos visto como el dólar se tiende a debilitar, es la tónica, teniendo en cuenta que el apetito por riesgo aumenta, la posibilidad de tener una política monetaria menos agresiva es la que comienza a a prevalecer. El yen se fortalece, el australiano debe estar fortaleciéndose también, se vulneran todas las ideas bajistas a favor del dólar y el dólar aparentemente ya no tiene nada que decir durante este término de año. El S&P termina subiendo luego del reporte y esperamos también que el oro termine subiendo en su incremento, en su valorización durante las próximas horas de cotización. Probablemente los commodities también están experimentando avances. Fíjense, el petróleo que lo estuvimos comentando en el chat de Telegram de los usuarios VIP, tenemos ahí un salto, hay una vela potencialmente de cambio, de un impulso cercana a la media móvil exponencial de 50 periodos, brindando tal vez un escenario alcista que podría venir a buscar la zona de los $76 aproximadamente durante las próximas horas y jornadas de cotización. Aquí es donde la debilidad del dólar de manera transversal es la que va a prevalecer. Y si nos damos cuenta, en el caso del dólar frente al peso chileno, también tiende a ocurrir lo mismo. Una debilidad, el precio venía a buscar la franja de máximos y mínimos consecutivas a lo largo del tiempo. Es rechazada con el dato finalmente. El dato da confianza a esta debilidad del dólar y comenzamos a ver entonces un escenario más bien favorable para las monedas más riesgosas. La posibilidad de ver retroceso hacia la zona de 830, 840 inicialmente es absolutamente posible y por supuesto esperamos que el dólar termine debilitándose aún más durante lo que resta de esta sesión de día martes 13 de diciembre. Como ya lo comentamos, se ha considerado, bien se ha reportado el reporte de inflación para Estados Unidos, el cual se modera de manera subyacente. Todos los reportes de inflación han tendido a disminuir, aquellos incluso que excluyen los alimentos y los combustibles, que son un escenario importante. Los precios en los alimentos venían aumentando sistemáticamente y de manera pujante, lo cual generaba todavía una presión inflacionaria importante. Y gracias, por supuesto, a la caída que han experimentado los commodities, sobre todo el petróleo, que desde marzo en adelante ha experimentado una caída cercana de un 40% en el valor, en la cotización en el mercado, se ha traducido entonces que también los precios de las bencinas tienden a disminuir y por supuesto eso tiende a experimentar cambios negativos o bien una presión inflacionaria menor para el mercado americano, para la economía americana. Por tanto, ahí es donde uno puede comenzar a mirar que el pic de la inflación ya se alcanzó y comenzamos a ver cierta moderación y con ello la posibilidad de que la política monetaria sea menos agresiva y eventualmente en algún minuto durante el año 2023 incluso se consideren recortes en la tasa de interés para poder estimular la economía, motivo por el cual las acciones finalmente podrían descontar este escenario favorable, lo podrían ir descontando de manera progresiva
y mostrar un escenario favorable en el tiempo para las acciones finalmente. En términos técnicos, lo más interesante de esto es que sabemos que el mercado venía conducido por el escenario negativo, los aumentos de la inflación, el periodo restrictivo que la Fed llevaba a cabo en esta tendencia negativa durante todo el año 2022. Con la moderación en la inflación finalmente tiende a dar un cambio en la dirección y con ello obviamente ya a perder los fundamentos por los cuales el mercado venía presentando un escenario bajista. Aquí es donde la posibilidad de buscar la zona de los 4.300, incluso los 4.500 puntos pueden estar sobre la mesa, dependiendo por supuesto cómo el mercado vaya y siga interpretando los datos durante las próximas sesiones de cotización. Es muy probable entonces que veamos un escenario en el cual los mercados vayan a estar interpretando este escenario como una posibilidad de tener una política monetaria menos restrictiva para los próximos meses finalmente. Así es como entonces se confirmaría ya con este pronóstico, con este dato, que el reporte de mañana o el dato a conocer, la decisión de política monetaria podría argumentar una subida de 50 puntos básicos y es lo que tal vez vamos a mirar a continuación, si es que han aumentado o no las probabilidades en esta próxima subida. Por ahora se mantienen sin cambios 74,7 puntos porcentuales, que señalan un alza de 50 puntos básicos. Probablemente durante la jornada pueda aumentar un poco más y eso es lo que vamos a estar mirando a ver con qué confianza mira el mercado esta subida de tasas el día de mañana. Por nuestra parte, comenzamos a mirar y a confirmar que la Fed debería subir su tasa de interés en 50 puntos básicos y no en 75 como lo ha hecho durante las últimas 3 oportunidades aproximadamente. Así que nos parece relevante e interesante el considerar este escenario y por supuesto mirar posibles desplazamientos alcistas sobre las acciones. Al menos esa es la estrategia que hemos venido considerando y hemos venido comentando durante las últimas jornadas y la última semana y por tanto lo que hemos hecho es considerar ¿cómo decirlo? Con responsabilidad y con consecuencia. Si decimos que la inflación al disminuir aumenta la posibilidad de que la Fed tenga una política monetaria menos restrictiva y también un escenario en el cual en el futuro pueden haber flexibilidades, bueno, las acciones deberían tender a subir, por tanto buscamos ese periodo de alza sobre las acciones. Le está costando trabajo, sin duda, le está costando trabajo el poder avanzar, pero no debería no debería dejar de tender a tener el impulso alcista que inicialmente viene experimentando. Ya hay un impulso grande, el mercado por ahora no ha logrado mostrar cierres de precios por sobre la zona de los 4.100 puntos, que sería lo más interesante a mirar durante durante los próximos minutos y sobre todo en las velas de 15 minutos. Si las velas de 15 minutos terminan cerrando por sobre la zona de resistencia, podría dar cuenta tal vez de un escenario en el cual la posibilidad de seguir mostrando un avance puede ser mucho mayor. Por ahora, los vendedores y compradores comienzan a debatirse y ahí es donde nosotros estamos con nuestra posición, buscando las compras que extiendan beneficios hacia los 4.330, 4.300 puntos que tenemos y que hemos considerado durante el último tiempo para el S&P, en esta proyección alcista que podría estar brindándose finalmente. Así que ya tenemos estas dos posiciones que hemos tomado con el datos que debilitan al dólar a nivel internacional, que presentan un escenario negativo y que podría seguir mostrando o experimentando caídas durante las próximas sesiones. Lo más interesante del dólar a nivel internacional es la ruptura de la media móvil exponencial de 50 periodos, que hasta la semana pasada la consideraba como un soporte. Y eso es lo que vamos a tener que ver al cierre de esta semana. ¿Cómo se considera finalmente esta media? ¿Va a seguir siendo un soporte para el precio o finalmente la vulneración podría indicar una caída mayor hacia la media móvil o hacia la zona de los 100 puntos como puede obviamente el gráfico venir a señalar? Vamos a mirar acá la gráfica con mayor temporalidad y aquí es donde podemos encontrar con mayor claridad los puntos de apoyo que el mercado podría estar logrando eventualmente en las gráficas tanto semanales como diarias y comprendiendo los retrocesos que el mercado podría estar experimentando. Atentos a este nivel, muy cercano a los valores actuales, pero obviamente si la debilidad del dólar persiste, es muy probable que veamos caídas hacia esta zona de los 100 puntos en el dólar a nivel internacional. Así que nos parece razonable el estar largos en el oro y que permitan revisar un escenario alcista hacia la zona de los 1.870, 1.880 dólares aproximadamente. Esperamos que se recorte, que las compras vuelvan a fluctuar y que por supuesto vuelvan al mercado los impulsos alcistas que hemos visto al inicio tras el reporte de inflación. Aquellos que se conectan, hemos conocido recientemente el reporte de inflación, 7,1% por debajo de lo esperado, del 7,3%.
7,7, esto en cifras anualizadas, y mensual un 0,1% por debajo del anterior, un 0,4%. Estos datos, para que quede claro, dan a entender de que la inflación finalmente se modera, parece ya haber alcanzado un pic máximo durante el periodo post-pandémico, y eso entonces significa y le da aliento a que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda llevar a cabo una política monetaria menos agresiva, incluso el mercado comenzar a especular, ojo con eso, especular con la posibilidad de tener en un futuro flexibilidades monetarias, lo que significaría recortes en la tasa de interés para incentivar una economía de la cual se tiene poca confianza durante el año 2023 y que tiene que dar cuenta finalmente de su rendimiento y de que es capaz tal vez de crecer y de presentar el rendimiento que históricamente ha señalado. Así que va a ser el año 2023 un año muy interesante, muy importante a tener en cuenta y que obviamente van a poder seguirle el rastro junto a Admiral Markets Latam durante los días que tenemos nuestras sesiones de apertura y por supuesto nuestras sesiones de mediodía para los clientes y usuarios en general de Admiral Markets. Así que muy interesante sesión. Tenemos por acá, bueno, veamos qué es lo que ha ocurrido durante la mañana. Datos, la verdad que algo más alentadores en el índice CEO de confianza inversora en Alemania, lo mismo para la zona euro, 23,6 puntos negativo para la zona euro, menos 23,3 en el índice inversor en Alemania, tendiendo obviamente a estar en un terreno negativo, pero mejorando considerablemente con respecto a los reportes anteriores. Es probable que estas sensaciones o este índice CEO de confianza inversora haya tendido a modificar o a cambiar un poco el panorama debido a la posibilidad de tener acuerdos finalmente transversales en Europa para poder mitigar el incremento de los precios de los combustibles, la fijación de precios eventualmente, y que se haya abastecido finalmente a Europa en general para que pueda pasar el invierno sin problemas. La política monetaria sin duda que va a incidir, la inflación también debería tender a disminuir, o las proyecciones de inflación deberían tender a disminuir con esta fijación de precios en torno a los $60 el barril de petróleo, y con ello entonces la posibilidad de tener tal vez una recesión menos agresiva o una caída menos pronunciada en la economía de la zona euro. Lo mismo con Alemania, siendo el principal país o economía de la zona euro, es el principal referente, por tanto ahí es donde la posibilidad de tener una política monetaria que vaya comandando y que siga siendo relevante para el desempeño de los mercados durante los próximos días va a ser importante y va a ser relevante a poder establecer las estrategias de trading sobre los instrumentos europeos. En el caso del euro dólar debería seguir mostrando un incremento en su valor, el apetito por riesgos es el que se hace presente, hay intenciones claramente por vulnerar toda secuencia de máximos decrecientes de largo plazo, que es lo que podemos pasar a revisar, o al menos desde lo que venía siendo el mercado desde mediados del año 2021 a la fecha. Si se dan cuenta, hay rupturas de tendencia, lo cual ya habla entonces de un cambio en la dirección del mercado, hay una ruptura, y el próximo objetivo para el euro dólar se encuentra en torno a este nivel, que serían los 1,0850, si no me equivoco. No, más abajo. 1,08 es el próximo objetivo para el euro dólar ante este avance en la evolución positiva que viene mostrando. Ahora, interesante lo que puede llegar a pasar a nivel mensual. Interesante es, fíjense. Llama la atención esto. Me llama mucho la atención esto. Cómo el mercado, cómo el precio va a actuar en torno a esa zona. Por la secuencia de máximos decrecientes que a lo largo del tiempo o desde el año 2008 vienen señalando. ¿Será una zona de resistencia importante ese nivel y que mostrará tal vez una contracción hacia 1,04? Creo yo que sí. Creo que es probable que el mercado efectivamente tenga todavía algo que decir, que hayan contracciones hacia 1,04, como por ejemplo este nivel, y que ahí es donde nosotros debemos estar, tanto ese nivel como este nivel, y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes para buscar nuestras estrategias de compra de mayor largo plazo. La tendencia en el RSI es absolutamente positiva, aquí es donde tenemos que mirar con atención el desempeño o bien la fuerza relativa que el RSI puede estar señalando y que pueda apoyar finalmente la evolución de precios y la posibilidad entonces de mostrar un escenario alcista mucho mayor en su cotización finalmente. Por ahí es lo que podemos obviamente estar mirando y lo que podríamos estar haciendo durante las próximas sesiones con el euro dólar. Y en general, la debilidad del dólar a nivel internacional le va a ofrecer un mayor fortalecimiento a las monedas riesgosas, como lo vemos en el australiano, lo vemos en el dólar peso, lo vemos en el euro dólar,
en general, lo vemos en el yen también cayendo de manera agresiva, deberíamos verlo en el oro eventualmente, ya pronto debería estar pasando terreno positivo nuestra posición, y la compra en el S&P también debería hacer algo similar. Un escenario alcista, como ya lo hemos señalado, podría ser la tónica para esta oportunidad y para el reporte entonces de inflación. O tras el reporte de inflación, que aseguraría, esto obviamente de manera tentativa y muy probable también, de que mañana conozcamos un alza de tasas de 50 puntos básicos y no de 75 como se viene llevando a cabo durante el último tiempo. Esa sería entonces la consideración. Fíjense, aumentaron ya las probabilidades hasta un 81,8% y ya probablemente al término del día o ya de cara a mañana, estas probabilidades muy probablemente, valga la redundancia, se van a acercar a los 100 puntos porcentuales de probabilidad por conocer un alza de tasas de 50 puntos básicos mañana mismo. Y lo interesante de la reunión del día de mañana va a ser precisamente los comentarios que la Fed puede indicar, cuáles vayan a ser las estadísticas, cuáles vayan a ser las predicciones, la confianza para con la economía americana, y eso es lo que finalmente puede otorgar un mayor impulso para los movimientos que estamos viendo en este minuto. Eso es lo más relevante a tener en cuenta. Ahora, recordarles, mañana vamos a estar transmitiendo en vivo el reporte o bien la decisión de política monetaria de la Fed. Ya se los muestro, acá está ya está programado, obviamente, está programada la sesión del día de mañana en el canal de YouTube para que no se la pierdan. Acá está en Admiral Markets Latam, está la sesión del día de mañana. Mañana a las 4 de la tarde es cuando vamos a conocer el reporte. Seguro nos conectamos unos 5 minutos antes para estar obviamente haciendo la previa, pero va a ser obviamente lo más probable tener en cuenta en lo que pueda llegar a suceder. Mañana entonces, 4 de la tarde, hora de Chile, 2 de la tarde, hora de Nueva York, para que puedan programar y considerar en sus calendarios. Por ahí nos dice Oscar, hola Renato, ¿podrías por favor explicar nuevamente a qué hace referencia esa probabilidad de 81%? No lo he logrado entender. Bien, esta página, Oscar, nos muestra las probabilidades que el mercado está considerando para la próxima decisión o para las futuras decisiones de política monetaria. Actualmente, aquí lo dice, actualmente la tasa de interés o el target está entre un 3,75 y un 4%, o sea, entre 375 y 400 puntos. Para mañana, para la reunión del 14 de diciembre, se espera que con un 81% de probabilidad, de acuerdo a los dot plot o cómo las tasas de interés se van acomodando al día de hoy, se espera que la tasa de interés pase de un 3,75 o un 4% hasta un 4,25 y un 4,50. Por lo general, se considera, Oscar, solamente este último dígito, que es el 4% que está actualmente la tasa de interés y el 4,5%. Por tanto, debería la tasa de interés subir 50 puntos básicos, con un 81% de probabilidad, mientras que con un 18,2% de probabilidad el mercado espera un alza de 75 puntos básicos, que es mucho más agresiva a lo considerado al día de hoy, y con ello la posibilidad entonces de tener o de continuar con una política monetaria agresiva como lo se viene haciendo durante los últimos meses. Por tanto, aquí es donde uno puede tener la percepción de lo que vaya ocurriendo durante las próximas reuniones. Siempre tanto la que viene más cercana como la siguiente son las más fidedignas a tener en cuenta. Si te fijas, para ya la reunión del 1 de febrero del 2023, con un 50,8% de probabilidad, o sea, ya con un 50 más 1, se espera que la tasa de interés pase de un 4,5 que debería cerrar este año a un 4,75, lo que hablaría de una subida de tasas incluso mucho más moderada. No subir las tasas en 75 puntos básicos, no subir las tasas en 50 puntos básicos, sino que subir las tasas solamente 25 puntos básicos. Y eso hablaría ya de un proceso de moderación mucho más concreto y que se estarían acercando eventualmente al término de las subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, o bien una quietud, una neutralidad que pueda asumir eventualmente la Fed. Eso es lo que significa, Oscar, esta tasa de la Reserva Federal. Nos dice, ¿esta es la tasa de intervención de Estados Unidos? Sí, es la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que eso es lo que podemos obviamente interpretar de esto y cómo lo tenemos que ir revisando y cómo lo tenemos que ir considerando en el mediano plazo estas futuras decisiones de política monetaria. Aquí es donde tú vas a poder encontrar toda la herramienta como para poder decir, ok, si la Reserva Federal está esperando esto o el mercado está esperando finalmente esto, es probable que si se resultan ciertos datos, si se van configurando ciertos datos, estas probabilidades vayan cambiando, y ahí es donde el mercado va buscando sus predicciones, sus intervenciones o bien sus especulaciones con respecto a las decisiones futuras. Eso es lo más importante tener en cuenta
de este tipo de gráficos. Todavía no pasamos en positivo, esperemos que al término de la sesión ya tengamos al menos en positivo estas operaciones de compra que hemos señalado en el S&P y en el oro, así que bueno, nos mantenemos entonces ahí esperando a ver qué es lo que ocurre. Todos los commodities tienden a mostrar un escenario alcista, el dólar de manera transversal se debilita y con ello entonces finalizamos esta sesión de día martes para obviamente esperar la decisión de política monetaria ya mañana, miércoles 14 a las 2 de la tarde hora de Nueva York, 4 de la tarde hora de Chile, que vamos a estar transmitiendo en vivo, como se los comentaba, a través del canal Admiral Markets Latinoamérica. Ya está la sesión programada y prontamente, dentro de algunos minutos más, una vez finalicemos esta transmisión, me pongo a bloque a hacer el video análisis. Voy a esperar un poco el desempeño de los mercados para poder hacer el video análisis y estar obviamente analizando, valga la redundancia, el reporte de inflación de Estados Unidos y por supuesto cuáles podrían ser las implicancias para el mercado en general. Por ahí nos dice Oscar de nuevo, ¿y el aumento de tasas de interés, cómo está relacionado con los índices norteamericanos? Un aumento de tasas hace que haya menos créditos y eso hace que haya menos producción, lo cual hace que se modere la inflación y todo esto tiene como resultado que haya más confianza en el mercado y los índices puedan tender al alza. ¿Estoy en lo correcto? No. No. Es que, a ver, o sea, en parte lo que estás diciendo es cierto. La parte del final, lo que dices tú desde un aumento en la tasa, el aumento en la tasa que hace que haya menos crédito y eso hace que haya menos producción, eso es correcto. Pero la primera parte, el aumento de tasas de interés, ¿cómo está relacionado con los índices? O en la final, que si los índices pueden tender al alza, no. Todo lo contrario. Teóricamente, cuando un banco central sube las tasas de interés, vamos acá a limpiar un poco para explicarlo, fíjate. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés, responde a todo lo que tú hiciste, lo que tú decías. Hay menos crédito o hay menor facilidad o acceso a crédito, por tanto, significa que los contribuyentes tienen menor capacidad de endeudamiento. Recordemos que la economía funciona, no Teo, en base a la deuda, y entonces al tener, no Teo, no, abajo. En base a la deuda, cuando funciona el mercado o la economía, al tener menor capacidad de deuda, eso significa entonces que tanto los contribuyentes como las industrias tienen menor capacidad para poder tener efectivo y crecer o llevar a cabo proyectos, lo que sea, hacer mover la economía finalmente a través de la liquidez. Por tanto, eso significa, cuando las tasas de interés suben, que el crecimiento en la economía tiende a disminuir. Y es lo que ha venido ocurriendo durante al menos la primera mitad del año, gran parte de la desaceleración que estamos viendo, probablemente los impactos negativos que se puedan ver durante el 2023, responde a esta restricción que la Fed lleva durante este año 2022. Es por eso que el mercado recuerda que no es que el mercado el mercado no siempre reacciona a lo que está haciendo la Fed. Muchas veces anticipa ciertas cosas. Es como cuando, el ejemplo que siempre doy, cuando estamos acercándonos al periodo navideño y hay niños en la casa, o tú cuando niño probablemente esperabas un regalo, hay cierta expectativa y se genera obviamente cierta disposición a recibir el regalo, a tener obviamente ya anticipar un poco la emoción de recibir el regalo que tú le pediste al viejo Pascuero, al Papá Noel o como ustedes le quieran llamar. Ya se genera una expectación, por tanto cuando tú recibes el regalo, ya obviamente hubo un preámbulo, días, jornadas, semanas en las cuales tú ya esperabas el mercado, con el regalo confirmado y toda la cuestión, ya llegaba el regalo, por tanto tu emoción no era la misma, simplemente se confirmaba lo que tú estabas diciendo. Pero puede ser que el mercado comience a cambiar, o sea que el mercado anticipa ciertas cosas, esas emociones las anticipa. El mercado vino anticipando durante gran parte del 2022 todo este escenario negativo, probablemente los escenarios negativos que probablemente se están esperando para el año 2023. Esa es la gran duda. ¿El mercado habrá descontado ya la recesión para Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que al día de hoy el mercado de manera transversal se hace, que la que nosotros nos hacemos, que todos los operadores se comienzan a hacer. ¿Será que ya el mercado no va a caer más? Por tanto, ¿qué significa esto? Que si bien las tasas de interés siguen subiendo, lo hacen a un ritmo menos acelerado, previendo o bien el mercado anticipando que en algún minuto que nos estamos acercando al término. Por tanto, el mercado descuenta que al haber alza de tasa menos agresiva y una economía creciendo al 2,9%, por ejemplo, en su último reporte preliminar del Producto Interno Bruto, se traduce en que existe una posibilidad de que las acciones tiendan a ganar ese ímpetu, esa vigorosidad, esa confianza,
que exista una mayor confianza de recuperación económica. A eso se entiende. Por tanto, repito, las tasas de interés siguen subiendo, pero a un ritmo menos acelerado, pero al mismo tiempo el mercado descuenta un cambio en la dirección de la Reserva Federal y un cambio en la dirección de la economía. Por tanto, las acciones tienden a subir. ¿Se entiende? Distinto hubiera sido que si las tasas de interés subieran, pero de manera más agresiva, confirmaría que las tasas van a seguir subiendo más agresivas y eso significa entonces, mirando lo que tú decías, que efectivamente el acceso a crédito se prolonga mucho más difícil en el tiempo, la economía sufre mucho más, los contribuyentes sufren mucho más y existe una desaceleración económica. Y eso finalmente termina el mercado anticipándolo. Y ahí es donde podríamos haber visto caídas importantes en la cotización del S&P durante esta sesión. Habríamos visto, al menos yo creo, caídas hacia esta zona, si es que la inflación, o al menos una ruptura por debajo de los mínimos recientes, si la inflación hubiera seguido aumentando por sobre los reportes anteriores o similar a los reportes anteriores. Ahí es donde está el detalle, bien cómo se va considerando estos reportes de política monetaria. El oro aún con un RSI por encima de 78 en temporalidad de 1 hora, se puede esperar una tendencia alcista con un retroceso significativo. Yo creo que recuerda que el RSI siempre va a mostrar zonas de agotamiento cuando va a ir buscando agotamientos en tendencias alcistas, porque siempre va a buscar obviamente avances y contracciones, pero lo importante es que no alcance niveles de sobreventa, o los niveles de sobreventa también pueden ser interesantes para buscar esas compras. Ahora, recuerda que el RSI es simplemente un dato, es un dato que por sí solo no nos sirve de mucho. Nos va a servir cuando existan divergencias. Tal vez si el precio hace esto y vuelve a marcar un nuevo máximo y el RSI hace esto y el máximo que marca con respecto al precio es inferior al anterior, puede hablar de una divergencia y el precio tal vez puede contraerse. Ese tipo de señales son las que uno da cuenta. Pero si tú te fijas, cuando el RSI alcanza niveles de sobrecompra, no significa que el mercado vaya a caer. Fíjate cómo alcanzó niveles de sobrecompra acá constantemente y el precio lo que seguía haciendo era seguir marcando máximos crecientes de manera consecutiva. Máximo, máximo, máximo. Seguía creciendo. Retrocesos, claro que hay, pero sigue creciendo el precio. Y el precio lo que podría hacer eventualmente es que, claro, retroceda, pero que no debería retroceder por debajo de esta zona de máximos, que debería actuar como el soporte inmediato para el precio. Si lo llega el precio a considerar esa zona como soporte, es donde el precio debería apoyarse y seguir subiendo eventualmente. Así que eso es lo interesante o lo importante de ver cómo interpretamos el RSI. Ahora, fíjate el RSI en gráficos de 4 horas. Le resta todavía camino para seguir un escenario alcista. Fíjate también en otra cosa. Hay una tendencia probablemente alcista que se está desarrollando a lo largo del tiempo. Vamos a ver si es que, no sé. No me gusta tanto esta tendencia. No chamullemos tanto. No hay claridad en eso. No me gusta. Fíjate el gráfico diario. Tiene espacio para seguir subiendo. Si bien ya ha alcanzado zonas de sobrecompra, podría buscar una nueva nivel de sobrecompra, pero lo interesante es que el mercado está sosteniéndose por sobre la media móvil de 200 periodos en gráfico diario. Está rompiendo estas zonas de máximos, lo que da cuenta de un posible desplazamiento hacia la zona de los 1880, 1890 dólares aproximadamente. Es muy probable que si llega a cerrar el precio por sobre este nivel, es donde el mercado finalmente continúe experimentando avances en su cotización y sigamos revisando una cotización positiva y, por supuesto, beneficio en nuestra posición de compra que hemos considerado. Bueno, ahí Oscar nos dice gracias, entendido. Gracias a ti, Oscar, por preguntar. Te lo agradezco de verdad, porque así tal vez alguien que no estaba entendiendo ese concepto estaba algo colgado o le da temor preguntar. Así que bueno, Oscar, te lo agradezco por preguntar y que podamos esclarecer un poco estos contextos. Yo siempre estoy diciendo lo mismo, ojo que siempre lo he repetido, este concepto de las alzas de tasas, qué significa para el mercado, sobre todo en este contexto. Pero no es malo, obviamente, repetirlo. No, Teo, no haga eso. Disculpen. Así que, bueno, lo agradezco, Oscar, por la pregunta. Bien, vamos, miren, aquí hay algo también interesante. Tendencia alcista. Claro, si llegan a haber eventualmente retrocesos del precio, que imagínense hace esto, sube, retrocede un poco y continúa subiendo, lo más interesante va a ser esperar a ver cómo el mercado reacciona en torno a esta línea de tendencia que el RSI viene marcando.
Si es que hay una respuesta a esta línea de tendencia positiva, o sea, si el RSI sigue mostrando un incremento en su fuerza relativa, podríamos seguir y confirmaría un escenario alcista hacia este nivel en la cotización del oro. Datos que son muy interesantes e importantes de tener en cuenta para las próximas jornadas. Bueno, estimados, cerramos entonces esta sesión de casi unos 40 minutos en donde conocíamos el reporte de inflación, una inflación que se modera en Estados Unidos finalmente al 7,1% anualizado, por debajo del reporte de 7,7 anterior, mensualmente un 0,1, dando cuenta, como ya lo decimos, que la inflación se modera finalmente en Estados Unidos y que le permite a la Reserva Federal de Estados Unidos llevar a cabo alzas de tasas menos agresivas. Los grandes beneficiados son las acciones y una debilidad transversal del dólar en donde el apetito por riesgo aumenta en esta sesión de día martes 13 de diciembre. Gracias por la participación. La sesión quedó grabada, así que una vez terminemos, voy a esperar obviamente que se procese en Zoom y les voy a compartir el video o el link para que si es que lo quieren repetir o quieren mirar algo en particular o escuchar nuevamente la explicación de las alzas de tasas, la puedan ver con calma. Así que, bueno, gracias y nos vemos el jueves en la sesión en vivo para el grupo VIP y mañana en vivo a las 2 de la tarde hora de Nueva York, 4 de la tarde hora de Chile, la transmisión de la decisión de política monetaria de la Fed de Estados Unidos. Un abrazo grande y gracias por participar.